¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos, mi familia, vecinos, compañeros de trabajo? Mi nombre es Darío. Dios los bendiga el día de hoy. Y bueno, como todo cristiano, estamos viviendo un tiempo muy hermoso, que es el tiempo de las Pascuas, recordando todo lo que Jesús hizo por nosotros para darnos una vida eterna y para darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, como dice ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, quería ir a la palabra de Dios desde Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Sí? Vamos a leer una porción de la palabra para ver las últimas horas, los últimos momentos del Señor Jesús aquí en la tierra y todo lo que Él hace por nosotros para justamente darnos ese regalo de la vida eterna. Y ahí en el versículo 36 van a leer un título que dice Jesús ora en Getsemaní. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué estaba pasando hasta este momento? O sea, Jesús había ido al huerto, este huerto llamado Getsemaní, había ido a orarle al Padre con sus discípulos, sabiendo lo que le iba a acontecer, sabiendo que lo iban a venir a buscar para que se cumpla la voluntad de Dios. Claro, sabía Jesús por lo que iba a pasar. Por eso en un momento le dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. ¿Qué era la copa que quería que pase Jesús? Era justamente la ira de Dios. Él no quería pasar por la ira de Dios. ¿Por qué él tenía que soportar la ira de Dios? Bueno, justamente por nosotros. ¿Sí? Él se lleva todas nuestras culpas y se lleva todos nuestros pecados a la cruz. Y es ahí en donde él iba a vivir todo este acontecimiento tan horrendo. Pero el peor de todo era que funcionaba como una especie de pararrayo Jesús, que cuando la ira de Dios iba a caer a la tierra, iba a caer en él. Y con él se llevaban nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades, se llevaba absolutamente la vida alejada de Dios que nosotros teníamos. Se llevaba todos nuestros pecados. Claro, le pide a los discípulos que estén orando, porque orar es una manera de fortalecer también a la otra persona. Él podía ver que sus discípulos estaban con él en este difícil momento por lo que él estaba pasando, pero cada vez que iba siempre los encontraba dormidos, hasta que en un momento dice, bueno, duerman porque ya el Hijo del Hombre va a ser entregado. En ese momento se acerca a Jesús la gente del concilio, o sea, la gente que Caifás, el sumo sacerdote, había mandado para que lo aprendan a Jesús y sea llevado delante de él, ¿no? Y bueno, en ese momento se arma como una tremenda escaramuza y claro, nos encontramos con el versículo 51 que dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuélvete tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría la escritura, de que es necesario que así se haga. Claro, cuando se está acercando la gente del concilio, uno de los discípulos saca una espada, le corta la oreja
a una de estas personas y Jesús le dijo, no, guarda la espada porque al que espada mata, espada muere. Y Jesús le dice, pero si yo en este momento oro a mi Padre para que me mande 12 legiones de ángeles, ¿no lo haría? Y sí que lo haría, pero no se iba a cumplir el propósito de Jesús en la tierra, que era morir por nosotros, en la cruz. Jesús siempre tenía puestos los ojos en la cruz y sus pies caminando hacia ella. ¿Sí? Nunca perdió el norte, como quien dice. Jesús siempre iba caminando, caminando para el lado de la cruz, para que se cumpla la voluntad de su Padre. Después vemos que Jesús va ante el concilio, ahí donde lo ponen delante de Caifás, en donde Caifás lo empieza a interrogar, y le dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Claro, Caifás en un momento le dice, pero decinos, vos sos el Cristo. Y Jesús le dice, lo acabas de decir vos, que yo soy el Cristo. Y me vas a ver a la diestra, sentado a la diestra del trono de Dios, y me vas a ver venir sobre las nubes. Claro, estaba hablando de todo el propósito que se iba a cumplir de Dios para con nosotros, ¿no? Que era el Jesús resucitado, el Jesús que iba a venir por segunda vez y que lo vamos a ver venir desde las nubes. Estaba hablando del Jesús ya hecho rey. Y ellos no podían soportar eso, porque la ley de los judíos hablaba de que Dios uno solo es, decía. Entonces, ellos, según su ley, como ellos la habían interpretado, Dios nunca podía tener un hijo. Dios era único y poderoso para ellos, y punto. Todo el plan de Dios a través de Jesucristo, ellos no lo creían. Pero no lo creían, pero está escrito en la Torá, que es sobre Jesús, de los acontecimientos que iba a ocurrir con el Hijo de Dios. Pero bueno, ellos se ve que esa parte no la habían tomado hasta el día de hoy. Bueno, después se acuerdan que Pedro niega a Jesús, después Jesús va ante Pilatos, después muere Judas, el que lo traiciona. Pilatos lo vuelve a interrogar a Jesús y le dice, le pregunta si lo que la gente decía de él, que claro, a él lo decían el rey de los judíos. ¿Sí? Bueno, Jesús le dice, mi rey no está acá. ¿Sí? Claro, él hablaba de su eternidad, cosa que Pilatos nunca entendió. Pero bueno, Pilatos lo interrogaba hasta que un momento Jesús se quedó callado y Pilatos dice que se maravillaba de él. Tanto cuando lo escuchó hablar como cuando no hablaba. Que esos son buenos momentos en la vida también. Hay momentos que nos conviene hablar y hay momentos que nos conviene quedar callados. ¿Sí? Porque Jesús prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que cualquier situación que nosotros estemos padeciendo, así sean situaciones injustas, que nosotros creemos que es injusta, conviene quedarse callado y dejarlo a Dios que actúe, que seguramente vamos a salir victoriosos de esa prueba. Después después Jesús es sentenciado a muerte. ¿Sí? Jesús es sentenciado a muerte. ¿Se acuerdan que le dice, Pilatos le dicen, ¿quién quieren que libere a Barrabás o que libere a Jesús? Claro, los sumos sacerdotes alentaban a la muchedumbre para que digan que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Bueno, Pilatos suelta a Barrabás y empieza a castigar a Jesús con azotes. Después, bueno, le da, lo sentencia a muerte de cruz. Y bueno, Jesús en un momento, estando en la cruz, dice, cerca de la hora novena, en el versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Claro, Jesús en su carne, ahí sufriendo en la cruz, le dice a Dios, ¿por qué me has abandonado? Sí, ahí estaba la lucha entre la carne y el espíritu. Ya Jesús estaba por entregar su carne y ya empezar a resucitar y vivir un corto tiempo en la tierra, estar un instante en la tierra como espíritu, ¿no? Y después, claro, hay un suceso de hechos, ¿no? Que dice, bueno, que el templo se rasgó, se partió, después que hubo muertos que resucitaron, y lo que los habían castigado, los que lo habían azotado, los romanos, los soldados romanos que lo habían flagelado, lo ven y claro, con todo lo que habían pasado, aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos mismos, con todas las barbaridades que le habían hecho, terminaron aceptando a Jesús como el Hijo de Dios. También recuerden que hay un momento que hay dos malhechores a los costados de Jesús, y hay uno que le dice, se arrepiente y le dice que pueda estar con él, le dice que lo acepte en el paraíso. Jesús le dijo, sí, que va a estar conmigo en el paraíso, rompiendo, ¿no?, toda teoría del purgatorio. ¿Sí? El purgatorio no tiene fundamentos bíblicos. ¿Sí? Uno cuando muere va a la presencia de Dios y bueno, después Dios está en donde te ponga, ¿no? Así que bueno, qué acontecimientos, ¿no? Después habla de, bueno, la guardia en la tumba, después dice la resurrección, que es cuando Jesús resucita. Dice, pasando el día de reposo, capítulo 28:1, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿no? Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde lo he puesto al Señor. E ir pronto y decir a los discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí veréis, y aquí os lo he dicho. Claro, María Magdalena y María, la hermana de Lázaro, van a ver a Jesús, a la tumba, y resulta que Jesús había resucitado, ¿sí? Claro, los ángeles que estaban ahí le dicen, no busques a Jesús entre los muertos porque resucitó, vive, vayan y anúncienlo a los discípulos. Y eso es lo que van a hacer estas mujeres, van a anunciarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Ahí se va a cortar.